Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a brindar el día de hoy la revisión del tema que es el famoso PALS, o también llamado el soporte vital avanzado pediátrico. Quien les habla es el médico cirujano Jonathan Gustavo Achachán Marco. En esta ocasión vamos a revisar este tema muy importante, ya que hemos estado viendo en clases anteriores lo concerniente al BLS y al soporte vital básico, al avanzado, pero en pacientes adultos, ¿no? Y mencionábamos la importancia del RCP, la importancia del manejo del desfibrilador, conocer a qué ritmo si no se hace la desfibrilación, el manejo adecuado, ¿no? No estábamos exentos. Tanto así como los adultos se van a exponer a situaciones indeseadas, se van a exponer a potenciales peligros o acontecimientos imprevistos. Los niños no son exentos de este tipo de sucesos. Es el motivo por el cual se tiene la importancia de este tema, ¿no? Asimismo, también hay población que es gestante y igual, o sea, el manejo en cierto modo no es tan igual, hay ciertas cosas que deben cambiar, ¿no? Pequeños detalles, pero el patrón es similar o parecido, ¿no? En algunos detalles que se tienen que cambiar. Iremos revisando básicamente el desarrollo de este tema y veamos, ¿no? ¿En qué consiste el PALS o soporte, el soporte, ¿no? avanzado en pacientes pediátricos? Va a ser en realizar diversos procedimientos y pautas con los cuidados respectivos para nosotros poder aumentar la probabilidad o, digamos, aumentar la expectativa de vida, ¿no? Sobre todo el retorno a la circulación espontánea luego de un paro cardiorrespiratorio, o sea, volver a estabilizar a un paciente después de un suceso indeseado, ¿no? Estas guías vienen ya siendo revisadas desde el 2010 en adelante, ¿no? Hay revisiones este es de la Asociación Americana de Cardiología. Los pacientes, la- las revisiones pediátricas vienen de diferentes fuentes, ¿no? Como lo hemos estado viendo incluso de la Academia Americana de Academia, mm, claro, Americana de Pediatría, también encontramos la mexicana, etcétera. Hay un montón de guías, de asociaciones que lo van a revisar, van a hacer muchas revisiones de estos temas. Todos tienen que ser basados en la evidencia, eh, siempre el famoso MB, ¿no? Medicina basada en la evidencia, no, no hacer, no tener lo que comúnmente, olvidémonos de hacer la medicina basada en la experiencia, ¿no? Lo que así me dijo, lo que mi maestro, mi docente me enseñó, yo aplico lo que me dijo, ¿no? Sin capacitarme, sin revisar. De eso no se trata de todo aplicar o hacer todo lo que concierne basado a la evidencia. Para eso encontramos artículos, para eso encontramos guías de práctica clínica, encontramos en revisiones por ejemplo, acá existe la Academia Americana de Pediatría, ¿no? La mexicana, etcétera, un montón de asociaciones. En este caso, la Asociación Americana de Cardiología también, ¿no? Es la que nos da las pautas para el desarrollo de ese tema. El objetivo fundamental, ¿en qué consiste? O sea, todo este tema se va a reducir en, en que nosotros, al realizar un soporte vital adecuado a los pacientes pediátricos, le aumentemos la supervivencia al paciente en cualquier escenario, que es el objetivo es aumentar las probabilidades de supervivencia, ese es el objetivo fundamental. Como se puede ir apreciando, ¿no? La mortalidad en el paro cardíaco eh, ha ido aumentando las probabilidades de vida. Y asimismo, eh, vamos a ver que esto también se va a realizar a nivel extrahospitalario e intrahospitalario, ¿no? A nivel la supervivencia intrahospitalaria, cuando se ha podido atender a los pacientes desde el año 1980 hasta el año 2006, ¿no? Ha habido en 1980 la supervivencia de un paciente
que ir expuesto a un paro cardiorrespiratorio, a los factores desencadenantes que hayan llevado a este suceso, era del 9%. Y se ha ido aumentando las probabilidades de supervivencia, ¿no? Para el año 2006 se ha ido incrementando un 27%. Y del mismo modo, ¿no? A nivel extrahospitalario, o sea, fuera del hospital, en el campo, no sé, en la autopista o donde puedas encontrar, ¿no? A nivel extrahospitalario encontramos que la supervivencia también ha ido aumentando, ¿no? De un 6% que lo hemos podido notar hasta un 9%, ¿no? Y, pero siempre tener en cuenta que, o sea, mientras más el paciente tenga, a menor edad, el paciente en edad neonatal, en edad digamos, pediátrica, tiene más riesgo, ¿no? de mortalidad, ya que no tiene la misma fortaleza que el paciente adulto. Y siempre hay que cuidarnos de las secuelas, ¿no? Que se puede ver, ¿no? Los pacientes cuando los atendemos, los atendemos en emergencias, en muchas ocasiones por diversas causas, los pacientes vienen, hacen cuadros de fiebre, esta fiebre le lleva a convulsiones y las convulsiones le dejan secuelas. Y estas secuelas a lo largo le dejan, van a desarrollar focos epileptógenos y el paciente, pues, se puede evitar, ¿no? Y en este caso, los pacientes son más sensibles. Y como hemos podido ver, en resumen de esta imagen, disculpe que se haya movido un poquito, que o sea, la supervivencia ha aumentado, ¿no? El soporte vital avanzado a nivel pediátrico con respecto, conforme al tiempo, se ha ido incrementando, ¿no? Lo que veíamos que a nivel intrahospitalario iba de un 9% en 1980 al 2006 ha aumentado un 27%. Y a nivel extrahospitalario también, ¿no? Se ha ido notando, ¿no? Que ha ido aumentando conforme ha pasado el tiempo, ¿no? De un 6%, ¿no? De un 3% que eran recién nacidos y lactantes, ha aumentado a un 9%, ¿no? Niños. Entonces vemos que, o sea, se ha ido incrementando conforme los estudios, revisiones, han establecido guías de práctica clínica, eh, diseños de estudio, ha ido aumentando la supervivencia del paciente por la técnica, por mejorar la secuencia de pasos adecuadamente. Eso ayuda a que mejoremos. Como siempre, igual acá también vamos a tener un triángulo de valoración pediátrica. ¿Qué debemos hacer, no? Siempre, una interpretación general del paciente, ¿no? Esto involucra hacer una revisión completa, un examen clínico adecuado, una revisión, primero ectoscópica, ¿no? Porque tú lo estás viendo, vas a ver de manera externa a tu paciente, ver todo el contexto, ¿no? Revisar cómo están las funciones vitales. Acá lo que más nos importa, como siempre hemos estado revisando, son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia, ¿no? Tener en cuenta bien, claro, si el paciente, cómo vemos la frecuencia cardíaca, está más de 100, está en taquicardia, está menos de 60, está en bradicardia, ¿no? Vemos la frecuencia respiratoria está por encima de 20, va a depender, en este caso, como el grupo etario, incluso los valores de la frecuencia respiratoria son diferentes. Si yo tengo un paciente que tiene un recién nacido, la frecuencia respiratoria normal es hasta menos de 60. De, de, si se quiere decir desde 1 hasta 60 respiraciones por minuto es lo normal. Si el paciente tiene de un mes, desde un mes hasta los 2 meses, vamos a tener que sea la frecuencia respiratoria normal es 50 respiraciones por minuto. Desde los 2 meses al año, desde los 2 meses al año, vamos a notar que la frecuencia respiratoria es de 40 y cuando son más de 6 años, vamos a notar que la frecuencia respiratoria normal es eh, como un adulto, ¿no? Si es más de 20, ya estamos alterados. Como les mencionaba, quería que noten este punto aquí importante, ¿no? Con los valores de frecuencia respiratoria. Nuevamente me gustaría aclarar esto porque es muy importante, ¿no? Recién nacido hasta el mes. No, los recién nacidos, su frecuencia respiratoria normal, si es más de 60,
estaría alterado. Si tenemos un paciente con tiempo de vida de un mes hasta los 2 meses, la frecuencia respiratoria normal será hasta los 50 respiraciones por minuto. Después, si encontramos a un niño que va entre los 2 meses hasta los 11 o 11 meses o hasta los 12 años de edad, hasta los 12 meses, o sea, hasta el año, si mi frecuencia respiratoria es hasta 40, estamos normal. Si es más de 40, está alterada. Y si ya yo encuentro un paciente desde un año de edad hasta los 6 años, viene teniendo un comportamiento, ¿no? De una frecuencia respiratoria. Si es mayor, igual, más de 40, igual la vamos a alterar. Si es más de 6, la vamos a encontrar como un paciente adulto, ¿no? Esto lo voy a poner más con un gráfico más adelante porque no se pueden confundir, pero lo que quiero que entiendan acá es que para yo considerar que un paciente está con una frecuencia respiratoria alterada, debo saber los valores y que estos deben ir variando conforme a la edad que tiene cada paciente. Por ejemplo, un paciente adulto normal, la frecuencia respiratoria va a oscilar desde los 16 hasta los 20, yo lo estoy considerando como una frecuencia respiratoria normal. Y cuando yo hago una evaluación a mi paciente, si tiene una frecuencia en un paciente adulto por menos de 16 respiraciones por minuto, entonces para mí será algo anormal, patológico. Y lo mismo, ¿no? Queda en consenso. Para todo paciente pediátrico mayor de 6 años en adelante, tiene un comportamiento como un adulto. Si su frecuencia respiratoria es eh, más de 20, igual, ¿no? Estamos considerando que está alterada. Y si es menos de 20, igual de 20 también a 16, está en valor normal. Menos de 16 con frecuencia respiratoria disminuida y más de 20 frecuencia respiratoria aumentada. Esto nos va a servir también para llegar a los diagnósticos cuando tocamos el tema de neumonía, ¿no? Es importante conocer si el paciente tiene cuadro de fiebre, frecuencia respiratoria elevada y otros criterios clínicos. Nos sirve mucho para diagnosticar un cuadro de neumonía, pero en este caso, cuando nosotros nos vamos a centrar muy fundamentalmente en tres signos vitales acá, que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el estado de conciencia. Y después nosotros de realizar una revisión adecuada a nuestros pacientes con estos parámetros, debemos continuar con la evaluación del famoso ABCD, ¿no? Donde valoramos la vía aérea, la circulación, el estado de conciencia, el estado neurológico y la exposición, ¿no? Que esto lo vamos a detallar. Todo esto debe concatenarse y debe ser basado todo con la inspección, ¿no? Desde simple vista nosotros podemos notar. ¿Cómo notar? Cuando ustedes se puede notar la respiración a simple vista. Si tú ves o detalladamente, tú ahorita te haces una evaluación, cuando tú respiras, cuando tomas aire y cuando lo botas, sientes que los músculos trabajan. El diafragma se aplana, se contrae y luego vuelve a su valor normal. Se contrae y se relaja. Y eso tú lo puedes apreciar desde simple vista, solamente levantándote el polo y te puedes examinar a ti o a alguna familia que tengas. Es un signo indirecto, ¿no? Que el paciente está respirando bien. Y es importante, en este caso, se vuelve a reiterar, ¿no? Se tiene que valorar qué cosa, la respiración y la circulación del paciente, ¿no? Y su estado de conciencia. Ahí vemos, ¿no? El triángulo importante que nos va a tomar estos 3 puntos, ¿no? ¿Cómo vemos la respiración? La respiración es muy importante, este es un signo muy fundamental, ya que en la edad pediátrica vamos a encontrar múltiples patologías respiratorias, un sinnúmero, vamos a ver temas de bronquiolitis, de Krupp, vamos a ver un montón de patologías de eh, rinofaringitis y hasta con cuadros de neumonía que las respiraciones nos van a indicar cuando nosotros escuchamos con el estetoscopio, son patologías, ¿no? que son ya más profundas. Sin embargo, ¿qué nos importa cuando examinamos la respiración, ¿no? En este caso, vemos si el paciente ronca o no ronca. ¿Por qué es importante este ronquido o también el estridor? ¿Por qué? Porque en este caso es común que los niños, como son inquietos o están, digamos, en esta etapa, no disciernen el peligro, no miden el peligro. Entonces, a veces, en muchas ocasiones, se meten cosas a la boca, cosa que un adulto no lo haría, ¿no? Entonces, el niño en muchas ocasiones está jugando, están ahí, y de un descuido y se mete una moneda a la boca.
plum, ingresa. Se mete una bola, se mete en alfiler. Es más, a mí me pasó hace, ¿cuánto ya? 2 meses, sí, casi un mes y medio, dos. Un pacientito se metió un pescadito vivo a la boca. Tenía ¿cuántos? 7 meses. 7 meses se metió un paciente, estaba jugando con el hermano que tenía 4 años, le pasó un pescadito pequeñito, ¡plá! Y el bebito que no mide el peligro, ¡plá! Se lo metió a la boca. Terminó mal, terminó siendo referido hasta el hospital del niño, donde logró estabilizarse y todo ello. Entonces, ¿y por qué, o sea, mezclo este tema? O sea, ¿por qué profundizo en eso? Porque en esto viene la respiración, el famoso estridor o los ronquidos. No es igual. Si tú ves que un niño está respirando normal comúnmente, o sea, o como tú, ¿no? Tú respiras todos los días, te das cuenta cuando respiras, inhalas, exhalas y la frecuencia respiratoria es la adecuada. Sin embargo, cuando te ingieres algo y te estás atragantando, o está obstruyendo alguna parte de tu cuerpo, el esófago o algún cuerpo está yendo hacia la tráquea, va a haber un sonido totalmente diferente, como si estuvieras roncando. Y si eso aparece de la nada, es probable que el niño se haya metido algo a la boca, ¿no? Y ya tú entonces estás viendo, y al ingresar un cuerpo extraño en la boca en un paciente pediátrico que es común, te podía conllevar a un estado de inconsciencia. Incluso te puede llevar hasta la muerte porque el paciente puede hacer hipoxia, asfixia y el paciente se puede morir, dependiendo de qué estructura, qué cuerpo extraño el paciente haya ingresado a la boca. Entonces, en ese sentido, eh, es importante hacer una evaluación adecuada, ¿no? En este caso, ponerse el estetoscopio y ver también qué está escuchando. Incluso muchos se escucha cuando hay un cuerpo extraño, sin necesidad de ponerse de un estetoscopio. Vemos sonidos encontramos sibilantes, quejidos, etcétera. Las sibilancias eh, es típica, ¿no? O sea, es común encontrar en pacientes asmáticos, ¿no? En los niños menores de 6 años no se puede catalogar como asma de plano. El diagnóstico de asma se va a brindar a partir de los 6 años en adelante, ¿no? Ahora, el paciente con cuadros sibilantes se ve bien asociado a cuadros de bronquiolitis, que es por patologías de causa viral, ¿no? Como es el caso del virus sincitial respiratorio, ¿no? La parainfluencia tipo 1, que causan este tipo de cuadros, ¿no? Que el paciente tiene de un cuadro respiratorio va a pasar a un cuadro de sibilancias y también es un sonido, ¿no? Que se puede distinguir al realizar la evaluación al paciente pediátrico. Vemos, ¿no? Si el paciente ahí vemos, acá les mencionaba, ¿no? El por qué la importancia de la taquipnia y de la bradipnia, ¿no? Dependiendo del grupo etario. Si tengo un pacientito de 6 años, me llega me toca evaluar un paciente que está en estado de inconsciencia y tiene 6 años, les mencioné que debo considerar las funciones de un adulto normal. Si es más de 6 años, entonces tendría que evaluarlo, ¿no? Si la frecuencia respiratoria es más de 20, lo consideré como taquipnia, ¿no? O sea, digamos, ese paciente tiene una frecuencia respiratoria de 40, teniendo 7 años, para esa edad, esa frecuencia respiratoria ya no es normal. Está haciendo un cuadro de taquipnia, frecuencia respiratoria elevada. Sin embargo, ese mismo paciente de siete años, mi frecuencia respiratoria está en 15, está en 12, tampoco está bien, porque estaría considerándolo, el valor normal sería de 16 a 20. Entonces, en este caso, mi frecuencia respiratoria está en 12, yo estaría en una bradipnia. Cuando vemos aleteo nasal, eso es a nivel de la nariz, como que es unas pequeñas contracciones a los extremos de las narinas, se nota, y los tirajes que son la respiración. En este caso, ¿por qué se describe tanto? Porque es importante, los niños en edad pediátrica pues, son tan sensibles que múltiples, digamos, patologías lo pueden descompensar, ¿no? Si tan solo con decirles con un paciente con diarrea en edad pediátrica, llegan muchos de ellos, pueden llevarse a una deshidratación muy severa, incluso llegan hasta muchas ocasiones, si es que hay un descuido total de los padres y no llegan a tiempo, pueden llegar a fallecer. Y también los pueden llevar a un estado de inconsciencia y va a requerir hacer todas las maniobras adecuadas que vamos a ir detallando. Cuando nosotros evaluamos la circulación,
En la circulación nosotros vamos a poder, debemos notar que el paciente, cómo va, ¿no? O sea, si hay palidez o no. Palidez misteriosa es un signo sugestivo, ¿no? Que digamos el paciente puede estar perdiendo sangre por alguna parte. El paciente tiene un tono de piel normal, pero cuando vemos que el paciente está pálido nos indica, ¿no? Una posible pérdida sanguínea. Vemos, o también cuando el paciente está cianótico, está azulado, ¿no? Y vemos que el paciente está pasando por un cuadro de asfixia, ¿no? Generalmente cuando un paciente está con un cuadro de asfixia se pone en torno a una coloración azulada, media, el paciente se pone los labios morados, las, las, las extremidades también. A nivel de tono muscular, nosotros vamos a ver que debemos, como a la evaluación, ¿no? A la inspección, vemos cómo está el tono, si el paciente está agitado o no, la mirada cómo va y si el paciente habla o no habla, ¿no? Entonces, este cuadro, estas van a ser las combinaciones de que la importancia de cómo nosotros podemos ver cómo está la apariencia, la respiración, la circulación y el daño fisiopatológico, ¿no? Ay, son las combinaciones que puedan llegar a ver. Generalmente, los paros cardíacos en edad pediátrica van a ser, ¿no? El resultado final de una insuficiencia respiratoria progresiva, ¿no? Va a ser la causa base, la causa más importante, ¿no? Por lo general. En su mayoría nosotros encontramos que un paciente adulto, el llegar a un paro cardíaco se debía a pérdidas, digamos, por pérdidas sanguíneas, por traumatismos craneoencefálicos, por agentes externos sobre el paciente, ¿no? Ya que el paciente adulto se expone a más cosas, se expone a trabajos riesgosos, actividades laborales de diferente índole, la cual a veces involucra un riesgo potencial, ¿no? Para lo cual, si no cumple las medidas de seguridad respectivas, pues el paciente va a llegar a complicarse. Sin embargo, en edad pediátrica no, o sea, quiero que cierren esa la diferencia, ¿no? Porque generalmente en el Perú, en nuestras propias familias, en ocasiones, podemos ver que en muchos casos las madres dejan de trabajar o, o si trabajan padre y madre en casa, pues van a contratar una empleada, ¿no? Pero siempre va a haber una persona protegiendo. Eso es en la mayoría de casos, ¿no? A veces hay otras realidades diferentes, ¿no? Sin embargo, en la gran mayoría de casos se va a ver que un paciente en edad pediátrica siempre va a estar protegido. Y después este niño no va a estar trabajando, este niño en edad pediátrica, por lo general, porque hay excepciones, se está mencionando, ¿no? Siempre por lo general va a estar más protegido que un paciente adulto, siempre va a estar bajo la mirada del padre, de la madre, va a estar bajo la supervisión si son los abuelos, y si es una empleada, ¿no? Entonces es raro, o sea, no es muy común que el niñito tenga accidentes de tránsito, que tenga, no sé, el niño cortes, heridas, no sé, un montón de cosas, o sea, no es común, o sea, sí le puede pasar, evidentemente, entonces usted estás viajando, el niño, el paciente con diabetes pediátrica viaja con sus padres y sufre un accidente automovilístico, es evidente, el niño también puede tener pérdidas sanguíneas, puede tener traumatismos craneoencefálicos, no sé, aspiración, el paciente se puede atorar, ¿no? Digamos, con sangre, con coágulos, con cuerpo extraño, pero es en menor cantidad. Por eso acá bien claro recalcar, ¿no? Que los paros cardíacos en edad pediátrica, por lo general, van a ser el resultado final de una insuficiencia respiratoria progresiva. Más que nada, se hace hincapié en la parte respiratoria, ¿no? Por eso ahí cuando se mencionaba de conocer los ruidos respiratorios y los valores normales. Ahorita voy a aclarar eso muy bien porque no quiero que por lo menos
sea importante ese tema de los valores de la frecuencia respiratoria, porque sí, por lo menos sepamos distinguir, no es algo que María Camilo, el adulto es sencillo. Frecuencia respiratoria de 16 a 20 valor, es el valor normal. Ya, entonces, para que quede bien claro, ¿ya? Vamos a, ya que el valor normal de la frecuencia respiratoria en un recién nacido de, es se podría decir, ¿no? Desde uno, ¿no? O sea, hasta 60 respiraciones por minuto. Yo puedo considerar que es valor normal. Si mi paciente recién nacido tiene una respiración de 80, de 90, hay algo patológico. En pacientes de edad de 2 meses hasta el año de edad, hasta los 12 meses, pueden llegar como máximo hasta 50 respiraciones por minuto, ¿no? Y después del año hasta los 6 años, la frecuencia respiratoria en los niñitos, hasta 5 años, 11 meses y 29 días, para ellos su valor de frecuencia respiratoria normal es hasta los 40 respiraciones por minuto, y siendo más de 6 años, se vuelve una respiración como un paciente adulto, ¿ya? Estos valores son los que están en la norma, en la guía de práctica clínica de la IEPI, ¿no? Donde se mencionan estos valores a tener en cuenta. Entonces, el recién nacido va a estar ahí, generalmente se debe exponer a cuadros de insuficiencia respiratoria, porque en un recién nacido generalmente, quiero que entienda que cuando el paciente está en la etapa intrauterina, los pulmones están llenos de líquido y ese líquido les ayuda al pulmoncito, es parte fisiológica, ¿no? Que les va a ayudar a su formación y cumple cierto tipo de funciones adecuadas dentro del pulmoncito. Pero cuando el bebé nace, al pasar por el canal vaginal se hace una compresión y el líquido que había dentro del pulmoncito sale, sale y se elimina, ¿no? Eso es un mecanismo. El otro mecanismo es por activación de canales sodio-potasio y una parte fisiológica que hace que el pulmoncito bote el líquido. Y una vez estando fuera del, de la mamá, a nivel extrauterino, la frecuencia respiratoria normal en un recién nacido, como les mencionaba, va de 40 a 60 respiraciones por minuto. Ese es el valor normal. Y ahí vamos a encontrar patologías ¿por qué el paciente llegaría a insuficiencia respiratoria? No sé, puede llegar por un cuadro ahí encontramos la famosa taquimia transitoria del recién nacido, síndrome de aspiración de líquido meconial, encontramos enfermedad de membrana hialina. Todas esas patologías se concatenan con la edad gestacional que tenga el paciente. Y pueden presentar incluso insuficiencia respiratoria porque hay niños que nacen con asfixia al nacer y eso les predispone a una parálisis cerebral infantil. Ahora, pero cuando hablamos de pacientes lactantes ya, ¿no? El paciente lactante eh, se va a exponer a enfermedades respiratorias, ¿no? Y que generalmente tienen un patrón obstructivo. Entonces ahí nosotros vamos a ver que hay enfermedades respiratorias, hay una gama, ¿no? Por ejemplo, puedes hablar yéndote desde un resfrío común, un cuadro de bronquiolitis, un club viral, ¿no? Vas a notar una rinofaringitis, una neumonía, ¿no? Bronquiolitis, etcétera. O sea, los lactantes también se exponen a esto. Los pacientes con enfermedad escolar también, ¿no? Y tanto con los adolescentes puede encontrar y asociarse incluso a enfermedades neurológicas, ¿no? Y hasta traumáticas. Conforme va pasando la edad, como si ustedes se dan cuenta,
el niño, el niño, conforme pasa la edad, se va a exponer a mayor cantidad de riesgos y peligros, ¿no? Por eso que cuando, si ustedes se dan cuenta, las etiologías digamos, de las insuficiencias respiratorias o las alteraciones respiratorias van asociadas conforme, ¿no? Recién nacido, insuficiencia respiratoria, lactantes, enfermedades respiratorias obstructivas, los escolares y adolescentes miren, a más edad ya se están exponiendo a enfermedades neurológicas, a traumatismos, porque se vuelven más independientes y corren más riesgo, ¿no? Acá vemos este cuadro, ¿no? Donde en edad pediátrica, generalmente, por cuadros respiratorios que me conlleven a dificultad respiratoria, yo puedo llegar a cuadros de insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria, durante mucho tiempo o por tiempo prolongado, me llevará a dónde? A insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardiopulmonar. Y esta me llevará a dónde? A un paro cardíaco. Y que este paro cardíaco va a meditar hacerle su soporte vital avanzado en pediatría, el famoso PALS. Ese es un mecanismo, el mecanismo respiratorio. Ahora, el otro mecanismo, el más común en pacientes adultos, es como se aprecia en la figura, ¿no? Que va desde la parte circulatoria, ¿no? Por pérdida sanguínea, no sé, pues el paciente ha tenido imagínense, ¿no? O sea, se rompió, imagínate, o sea, el brazo, ¿ya? Se rompió el hueso húmero y está sangrando. Y el paciente, pues, ante una pérdida sanguínea, el paciente va a estar, le puede llegar a un shock hipovolémico. Y esto, con, al- en la circulación, en la sangre, o sea, la sangre no es, pues, incluso la sangre técnicamente es definida como un tejido. Ya, porque es un tejido porque tiene un montón de sustancias, tiene proteínas, transporta oxígeno, transporta diversa cantidad de sustancias que no es solo agua, ¿no? Y es por eso que, o sea, el oxígeno a través de la hemoglobina eh, oxigena las diversas partes del cuerpo, ¿no? Nosotros respiramos, hace un proceso de intercambio gaseoso, la famosa hematosis, la sangre, botas el CO2, ingresas el oxígeno, y al momento de ingresar el oxígeno por la sangre, tú vas a nutrir todos los órganos requieren de oxígeno, los tejidos también, entonces pasa eso, ¿no? Tú digamos, al recibir o hacerte un corte o tienes una pérdida profusa por la sangre, no solo estás eliminando, digamos, solo líquido, ¿no? También estás llevando hemoglobina, se está perdiendo sustancias y elementos formes, y entonces vamos a tener dificultad respiratoria. Es por eso que un paciente va a llegar a un cuadro de insuficiencia cardiopulmonar y finalmente va a terminar un paro cardíaco. Y asimismo, entonces, por estas rutas o por patologías cardíacas también de fondo, porque hay niños cuando nacen, tuve la oportunidad de hacer el internado en el Instituto del Niño, cuando veía también, hay niños que nacen con patologías cardíacas, que son, por ejemplo, la famosa tetralogía de Fallot, ¿no? Lo que es la comunicación intraauricular, comunicación interventricular, nacen con dextrocardia, el corazón nace, el famoso situs inverso, o sea, un montón de patologías que puedan haber, alteraciones, la coartación de aorta, un montón, un sinnúmero. Entonces, también, ¿no? Hay niñitos y también hay pacientes en edad pediátrica que llegan a hacer insuficiencia cardíaca y ellos también pueden llegar a ser un paro cardíaco. Hablar de insuficiencia cardíaca es hablar de un tema generalmente en pacientes adultos, por lo general, ¿no? Donde el paciente va a tener dificultades cardiovasculares, ¿no? El paciente va a presentar edemas, el paciente va a presentar eh, disnea, el paciente patomegalia, un montón de signos. Pero los pacientes pediátricos no son exentos. También así como hay un soporte vital avanzado para pacientes pediátricos, también hay para adultos, ¿no? Entonces, por eso todas las patologías nos pueden dar en cualquier edad. Y la causa fundamental, como decíamos, será todo parte para hacer un soporte vital avanzado a un paciente pediátrico. Como causa fundamental, el eje va a ser la patología respiratoria, lo que es cuando un paciente presenta dificultad respiratoria, que esta puede ser leve, puede ser moderada, incluso severa, ¿no?
Ante un proceso de dificultad respiratoria, esta me puede conllevar ¿a dónde? A una insuficiencia respiratoria. ¿Esta dónde? A una falla pulmonar. Y si falla el pulmoncito, me llevará a un paro cardíaco, ¿no? Ejemplo de esto, ¿no? Un ejemplito, a ver, ¿cómo llegaríamos a esto acá? Imagínense, el paciente pediátrico come papillas, ¿no? A partir de los 6 meses ya hacen la famosa lactancia y le dan sus papillas. Imagínense que se coma, no sé, imagínate que por descuido agarra un niño de 10 meses, por descuido agarra un trocito de carne que la mamá no se ha dado cuenta y se lo mete y lo asfixia. Entonces ahí empezaremos con un cuadro de dificultad respiratoria, porque el niño desde lo que estaba respirando normal, el paciente de un momento a otro empieza con una dificultad respiratoria. Pero al ver que que el oxígeno no está pasando, el niño se va a desesperar, va a gritar, va a llorar, el niño no habla, ¿no? El niño generalmente si digamos estamos hablando de edades todavía 6 meses, 7 meses, un niño casi hace sonidos, pero no te va a hablar como un adulto, pues, ¿no? Eh, necesito ayuda, me estoy atorando, no te va a decir eso, un niño de 7 meses, no emite, digamos, o sea, oraciones completas, frases. Entonces, palabras sí, pues el pero no te va a decir, o sea, mamá, me estoy atorando. Imagínate, el niño por descuido se atora con un trozo de carne. Va a iniciar con un proceso de dificultad respiratoria. Al ver que el aire no pasa, el niño se desespera, grita, pero hasta incluso se le va. Como los niños a veces no tienen tanto reflejo y son débiles, va a caer en un cuadro de, obvio, pues el aire no ingresa porque por una obstrucción va a pasar a un cuadro de insuficiencia respiratoria. El niño, ¿cómo te das cuenta de esto? Como es pequeñito, ya no está con su color normal, un color rosado, ¿no? Color medio, general- generalmente es ese color. Sin embargo, pues el paciente se torna de color cianótico, azulado, los labios azules, morados, las extremidades también están tornándose de esa coloración. Entonces estaremos llegando ya pues, a una insuficiencia respiratoria. Pero al ver que no pasa, obvio pues el pulmón también se va a ir dañando. O sea, al ver que el oxígeno no perfunde, hay ciertas zonas del cuerpo humano que son muy sensibles, casi todas son sensibles a la cantidad de oxígeno, ¿no? El cerebro, por más de 30 segundos sin oxígeno, empieza a tener ya alteraciones y diversos órganos van a empezar a infartarse. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Se van infartando ciertas zonas del cerebro y en este caso, como hemos dicho, el niño se ha atragantado con un trozo de carne de una insuficiencia respiratoria, pasará a una falla pulmonar y finalmente el pulmón, si no está respondiendo, si tiene dificultades, llegará a una falla cardíaca, ¿no? Igual a mí me pasó hace unos meses y medio, les conté que igual mi pacientito se comió un pescadito, niño de 7 meses, se atragantó con una carachama, pequeño pez de la selva, vino con dificultad respiratoria y automáticamente yo le llevé a otro hospital porque no teníamos el especialista adecuado, no teníamos cirujano, entonces agarramos, se lo llevó, intentamos sacar por nuestros propios medios, no se pudo. Entonces yo lo llevé con la ambulancia por un lapso de 20 minutos a otro hospital, donde sí hay cirujano y todo eso. El niño ya se estaba poniendo morado, se estaba poniendo, digamos, cianótico, intenté mover el cuerpo, ¿no? Y por momentos ya quería perder el esfuerzo respiratorio, se le estimulaba, y finalmente, pues en el hospital le pudieron dar el primer soporte y salió de este cuadro, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si es que no se actuaba a tiempo? El niño llegaba a una falla pulmonar y probablemente hubiera llegado a realizar un paro cardíaco, ¿no? Y en ese momento pues, viene todo lo que hace el famoso RCP. Eh, en todo lugar, ¿no? Siempre el soporte vital. Debo, para realizar el famoso soporte vital, sea en paciente pediátrico o adulto, como se ha mencionado, debo fijarme en mi entorno, ¿no? Debo primero buscar un lugar seguro, ¿no? Y debo cuidar también dónde me encuentro, ¿no? No va a ser lo mismo que que yo esté a nivel extrahospitalario y que esté en el hospital, ¿no? Si yo estoy en el hospital, en realizarle el RCP o el soporte vital avanzado,
es totalmente diferente, es un lugar más seguro, se activa un sistema de emergencia, de alarma y automáticamente, pues, o sea, se cumplen protocolos, ¿no? A diferencia de hacerlo fuera del hospital, donde sí debo cuidar el entorno, ¿no? Y, no sé, el niño no está exento de un accidente de tránsito, igual tengo que buscar un lugar seguro. El niño, digamos, si está en casa, generalmente, a veces los papás, las mamás, por desesperación, intentan primero optar por sus propios medios y luego recién te lo sacan. Y en eso que están corriendo, a veces se caen, a veces se desesperan y en vez de ayudar, a veces pueden complicar al paciente. Entonces, tratarlo de tomar con seguridad, ¿no? Buscar la manera adecuada de transportar a tu paciente o ver la forma de pedir ayuda. En el soporte vital básico, las acciones no, se van a mostrar como una secuencia de pasos. En cambio, en el soporte vital avanzado, hay múltiples acciones que son simultáneas, ¿no? Y que se deben iniciar inmediatamente, como son, ¿qué se debe hacer, no? Como son las compresiones torácicas, eh, que se deben realizar, ¿no? Las famosas compresiones, las compresiones que se van a realizar que deben ser de alta calidad, como ya se les mencionaba en adultos, ¿no? Que deben ser con una frecuencia de cien compresiones en minuto. Debe ser, donde ubicarse a nivel del tercio del diámetro anteroposterior, ¿no? Generalmente estamos hablando en la región precordial, estamos hablando, ubicándonos sobre todo a nivel de la apófisis del esternón, a nivel estamos hablando en este caso de la apófisis sifoides. Y si es que digamos, como nosotros vamos a ver que los pacientes que requieran o necesitan de soporte vital avanzado en edad pediátrica están hospitalizados, si estos se encuentran hospitalizados es mucho más fácil, ¿no? Poder brindar esta ayuda. Eh, ¿Cuándo un paciente va a llegar a presentar lo que es una insuficiencia respiratoria, ¿no? Para que un paciente se encuentre en esta, digamos, situación, el paciente tiene que presentar una ventilación inadecuada, eh, una oxigenación insuficiente, ¿no? Y el conjunto de ambos nos va a brindar, ayudar a identificar, ¿no? ¿Qué síntomas está presentando y cómo debo prevenirlo? Entonces, la fisiología te dice bien claro, para yo considerarme o estar catalogado como un cuadro de insuficiencia respiratoria, debo presentar un cuadro de ventilación inadecuada, una oxigenación insuficiente, ¿no? Ahora, qué síntomas yo debo ver o notar, ¿no? Para identificar, en este caso, mi paciente? Que el paciente se encuentra en taquipnia, o sea, quiere decir con una frecuencia respiratoria aumentada. Si estamos hablando de un paciente que tenga, imagínense, ¿no? 3 años, su frecuencia respiratoria normal va a ser entre 30 y 40 respiraciones por minuto, ¿no? Hasta 40 su valor normal. Pero si yo tengo un niño de 4 años y está respirando 60 respiraciones por minuto, algo anda mal ahí, estoy en taquipnia. O cuando hay un aumento del esfuerzo respiratorio. Y por el contrario, ¿no? O también puedo ver esto cuando si el niño tiene respiración, ¿no? Lo correcto es que nosotros tengamos respiración nasal, respiremos por la nariz, pero si el niño va a presentar respiración por la boca, boqueante o jadeante, también es una muestra de que el paciente está presentando alteraciones a nivel respiratorio y eso me va a conllevar una insuficiencia respiratoria. Asimismo, presentando un cuadro de insuficiencia respiratoria, pues también va a haber una disminución del estado de conciencia, ¿no? Habrá un silencio respiratorio y eso me podrá conllevar a cianosis.
como les mencionaba, ¿por qué se va a presentar un estado de disminución del estado de conciencia? ¿Por qué? Porque el paciente no tiene el oxígeno adecuado, o sea, poca cantidad de oxígeno está ingresando al cerebro y el cerebro no se está oxigenando adecuadamente. El corazón también, los riñones, todos los órganos están disminuyendo su absorción de oxígeno. ¿Por qué? Por una falta de oxígeno, una falta de adecuada, una falta de oxígeno a nivel corporal, ¿no? Una insuficiente ingesta de oxígeno. Entonces, la cadena era la siguiente, ¿no? Si nosotros íbamos, una dificultad respiratoria, ¿no? Me va a llevar a dónde? A una insuficiencia respiratoria, esta a una falla pulmonar y al final a un paro cardíaco. Entonces, ya hemos revisado la insuficiencia respiratoria, también nos podemos llegar a un cuadro de shock, ¿no? ¿Y cómo definimos un cuadro de shock? ¿No? Va a ser eh, una circulación o pasaje inadecuado de sangre, ¿no? Con un aporte inadecuado de oxígeno para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. El oxígeno es tan importante en el cuerpo humano que participa en diversos procesos metabólicos de producción de energía, de oxigenación, ¿no? Sin embargo, cuando hay una inadecuada ingreso o fuente o suministro de oxígeno, vamos a predisponer a llegar a esos cuadros de shock. Generalmente, la parte más, ¿no? La causa más común de llegar a un shock es de manera por pérdidas sanguíneas, por pérdida de líquidos, ¿no? Es la causa más común, que es el famoso el shock hipovolémico. Generalmente se produce por cuadros de sangrado, ¿no? O también incluso podemos antiguamente, pues en el año 91, cuando se dio esta famosa, la famosa cólera, y mucha gente se deshidrataba profusamente, ¿no? Con diarreas en agua de lavado de arroz, donde había una pérdida profusa de líquidos, y muchos de ellos no tenían el soporte adecuado y muchos de ellos morían. Asimismo, también hay causas menos comunes de shock, ¿no? Estamos hablando en edad pediátrica, ¿no? Entonces encontramos el shock distributivo, cardíaco y el famoso obstructivo, ¿no? Que estos son los tipos de shock. Y hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué hay diferencia entre un shock compensado y no compensado, ¿no? Entonces acá nosotros podemos notar, de acá, de este punto, quiero que se lleven lo siguiente, ¿no? Que existen, ¿no? Cuatro tipos de shock, de los cuales encontramos el shock hipovolémico, distributivo, cardíaco y obstructivo, ¿no? El más común, por lo general, es el shock. Vamos a notar que es el shock hipovolémico, ¿no? Por pérdidas sanguíneas, por pérdidas de fluidos. Y los menos comunes en edad pediátrica pues, van a ser estos, ¿no? Distributivo, cardíaco y obstructivo, ¿no? Generalmente ahí van a, cada tipo de shock tiene su causa respectiva, ¿no? Dentro de las causas, pues vamos a encontrar los cuadros de sepsis, cuadros de infarto, alteraciones estructurales del corazón, ¿no? Y eso van a conllevar a cuadros de shock. Se mencionaba de dos tipos de shock. ¿Cuándo es el shock compensado y cuándo es descompensado, ¿no? Entonces, el shock compensado es cuando el paciente, si bien es cierto, tiene taquicardia, sí, o sea, quiere decir que la frecuencia cardíaca va a estar alterada por encima del valor normal, con extremidades frías y pálidas, el llenado capilar es prolongado. ¿Cuál es el llenado capilar? Cuando uno se aplasta el hecho ungueal, ¿no? Te aplastas la uña, te aplastas, ahorita mismo lo puedes hacer, te aplastas la uñita con el otro dedo y ves que hay un cambio de coloración. Lo aplastas y se torna un poco blanquecino, ¿ya? Y eso debe ser menos de 2 segundos. Cuando se vuelve más de 2 segundos, es un proceso alterado. Asimismo, también podemos notar que
Los pulsos periféricos son débiles y los centrales son fuertes. Asimismo, la presión arterial se encuentra normal. Hablamos cuando un shock es descompensado, cuando el estado de conciencia está disminuido. Eh, el gasto urinario está alterado, está bajo, disminuido. Hay acidosis metabólica, taquipnia, ¿no? La frecuencia respiratoria está elevada, hay hipotensión y la piel moteada, ¿no? Existen varias formas para identificar el percentil 5 de la presión arterial y vamos viendo, ¿no? Que la hipotensión arterial vamos a notarla cuando la presión arterial sistólica va a ser menor de estos valores. Como les mencionaba, tienen rangos, ¿ya? Como les menciono, en la edad pediátrica, el grado de dificultad es el grupo etario, ¿no? Como yo les mencionaba, quizás en un primer momento en cuanto a la frecuencia respiratoria, ¿no? Le estaba mencionando de tal edad a tal edad, ¿no? En este caso es lo mismo. Vemos que un paciente recién nacido a término, quiere decir que es de 37 semanas hasta las 40 semanas de edad gestacional, ahí se le considera recién nacido a término, si su presión arterial sistólica es menor de 60 milímetros de mercurio, yo le estaría considerando que tiene una presión inadecuada y con riesgo de estar en un cuadro de shock. Del mismo modo, en pacientes lactantes menores, ¿no? Mm, si la presión arterial está menos, la presión sistólica es menos de 70, también está cumpliendo un rasgo, ¿no? Un rango de una podría llegar a desencadenar un shock. Ahora, si vemos un paciente que tiene de edad desde en promedio, ¿no? Desde, se podría decir desde de 1 a 10 años, y presión arterial sistólica, o sea, la mayor, está menos de 70 milímetros de mercurio igual. Y por último, si la presión arterial sistólica es menos de 90, en mayores de 10 años, me indica que potencialmente podría llegar a un cuadro de shock. Entonces, podemos ver acá, y ya les voy a pasar las diapositivas para que lo puedan ordenar y revisar. Como pueden ver, va a variar de acuerdo al grupo etario, ¿no? No es lo mismo ver la presión arterial no sistólica en un recién nacido que un niño mayor de 10 años. Para un niño mayor de 10 años, si tiene una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, corre el riesgo de realizar shock. En cambio, un recién nacido a término, que tiene 2 días, 3 días, 2 días, no, imagínate, recién nacido a término, un RM de 12 horas de vida, y tiene una presión arterial sistólica menos de 60, es un potencial peligro. Entonces, ahí juegan los valores, ¿no? Importante saber los valores. Eh, si nosotros le hacemos énfasis y notamos que la alteración respiratoria es la causa fundamental que me va a llevar a desarrollar digamos, primero una insuficiencia respiratoria y luego eh, una, no, primero dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria y luego me va a conllevar a un shock. Entonces, nosotros debemos saber que el manejo de la vía aérea y el valorar o tener una adecuada eh, evaluación de la respiración. Entonces, estos ambos, ¿no? La vía aérea y la respiración son los pilares de una reanimación exitosa. Para eso yo debo realizar y debo conocer el manejo y el correcto uso de lo que son las cánulas orofaringeas, nasofaringeas, ¿no? Las máscaras laringeas y el mantener, digamos, mi saturación por encima del 94%. Eh, a nivel del oxígeno no hay una información acerca de eh,
fracción inspiratoria de oxígeno óptima, ¿no? Ya que en edad pediátrica es un poquito compleja el suministro adecuado. Y debemos utilizar generalmente el oxímetro simple, ¿no? Eh, Asimismo, mm, nosotros hemos mencionado en pacientes en edad en adultos, se utiliza el dispositivo que es la bolsa válvula mascarilla, que nos ayuda a brindar el oxígeno después de hacer las compresiones y las ventilaciones, utilizamos este dispositivo, ¿no? En edad pediátrica, por lo general también hay dispositivos para el paciente, porque tú no le vas a brindar el oxígeno con con el mismo dispositivo del adulto, porque tú corres el riesgo de dañar el pulmoncito. Igual, ¿no? Todos los dispositivos tienen que también tener, digamos, a la mano, ¿no? Cuando tú vas a hacer la atención. Ahí está lo que les mencionaba, ¿no? La ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, ¿no? Puede ser tan eficaz y más segura, es mucho más segura que la ventilación por tubo endotraqueal, ¿no? Porque cuando nosotros, o sea, ¿en qué caso vamos a utilizar el tubo endotraqueal, ¿no? El tubo, generalmente, si el paciente tiene, lo utilizamos cuando se requiere oxigenación prolongada. O sea, si el paciente ha tenido, no sé, una alteración neurológica, un trauma facial donde ha habido fractura de mandíbula, daño de los huesos de la nariz, no sé, hay la famosa clasificación del famoso Leffort, está alteradísima, entonces al ver que el niño no va a respirar bien porque va a tener riesgo de sangrado, constantes coágulos, etcétera, para salvar el momento se puede realizar una cricotirotomía, y si de no ser así, se le hace intubación endotraqueal, ¿no? Y es un poco más, exponer a un niño a intervenciones es mucho más sensible y más delicado. Es por eso que tan solo utilizar el dispositivo bolsa válvula mascarilla o el famoso ombú que pueden ver que es el más pequeño, no es el mismo que del de un adulto, eh, puede ser más eficaz. Pero va a depender, ¿no? Va a depender de la causa por la cual el niño está requiriendo soporte ventilatorio, ¿no? Porque si es que también es fracturas, traumas, etcétera, no te queda otra de intubarlo. Pero si el niño no tiene ese tipo de lesiones, pues le hará el empleo de la máscara, del famoso dispositivo AMBU, ¿no? El volumen corriente, pues, que le vas a brindar, tiene que ser el necesario para lograr la expansión torácica y que sea visible, ¿no? Cuando tú utilizas este dispositivo al realizar la compresión, debe notarse, ¿no? Que el pulmoncito se llena, que por lo menos, o sea, se note indirectamente un ingreso, un flujo de aire, ¿no? Pero también no te vas a ir al otro lado, no vas a hiperventilar, ¿no? Porque, o sea, mencionábamos, ¿no? En adultos decíamos que era 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿cierto? Entonces, el objetivo era hacer tus compresiones y luego las ventilaciones adecuadas. No significaba que ibas a agarrar y agarrar y hacer 4, 5, 6 ventilaciones después de hacer las compresiones. Porque al realizar varias compresiones, estamos llegando a que vas al paciente le vas a hiperventilar. Barres el CO2 que hay dentro y vamos a tener otro cuadro totalmente diferente. Puedes administrar con 2 personas y también se puede colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Ahí vemos la ventilación con tubo endotraqueal. Como les mencionaba, es hacer una incisión, ¿no? Se va a hacer un pequeño cortecito para que ingrese el dispositivo y poder brindar oxígeno, ¿no? Eso vamos a ver en casos delicados, casos que se ameriten, ¿no? Como les menciono, traumatismos del macizo facial, vamos a notar alteraciones delicadas que ameriten este tipo de dispositivos. De la ventilación con tubo endotraqueal, acá vemos el cirujano, va a utilizar la maniobra de Selig. Como pueden apreciar, en la imagen del medio,
se va a realizar una pequeña incisión. El cirujano está realizando una incisión a nivel del cuellito del paciente para poder ingresar el dispositivo. ¿Qué debemos tener en consideraciones? Debe haber una secuencia de intubación rápida si es que se va a realizar la intubación endotraqueal. Debe haber presión sobre los cartílagos de la laringe. Encontramos la famosa cricoides. Se debe realizar una presión. Y también vamos a ver, ¿no?, que hay tubos que cuentan con balón y sin balón, ¿no? Ambos tubos son endotraqueales y, ¿no?, vamos a notar que van a tener, mm, van a cumplir la función adecuada. Sin embargo, va a depender sobre todo de la edad, ¿no? Cuando tengamos, no va a ser lo mismo aplicar en un niño de 1 año y un niño que tenga entre 1 o 2 años, ¿no? Las dimensiones van a variar. eh, y si tienes niños mayores de 2 años, vamos a ver igual, ¿no?, que los tubos van a variar de calibre, ¿no? Ahora, cuando tú realizas el monitoreo de la frecuencia respiratoria, hay diversos dispositivos, como por ejemplo lo que es electrocardiograma. Bueno, en este caso, cuando nosotros monitorizamos al paciente así, utilizamos estos dispositivos como es el electrocardiograma, que nos va a indicar cómo es el ritmo cardíaco, si este es sinusal o no es sinusal. Y vamos a utilizar los valores tenemos un capnógrafo que también nos evalúa eh, la cantidad de oxígeno, cómo va yendo el volumen que tiene y las presiones con las cuales va a ir jugando. El paciente debe tener sí o sí, se le debe brindar un acceso vascular, quiere decir, le debes canalizar, le debes poner una vía para suministrar medicamentos, ¿no? Y esto debe permitirte tener buen pasaje para poder administrar los medicamentos. Y también te puede suministrar drogas vía endotraqueal, pero la absorción no es predecible porque, o sea, generalmente es vía oral, vía respiratoria, ¿no? Vía sanguínea también. Los medicamentos se transmiten, pues para eso tú estás aperturando tu vía aérea, por ahí les vas a transfundir tu medicación. Y inhalatoria también, ¿no? A veces cuando el paciente va a hacer uso de inhaladores como el salbutamol, bromocriptopio, eh, para cuadros que el paciente pueda requerir, ¿no? Si es un proceso respiratorio, ¿no? Y viendo venosa también, entonces hay inhaladores también. ¿Qué medicamentos nosotros vamos a utilizar en estos pacientes? Pues tenemos lo que es la adenosina, la amiodarona, la atropina, el calcio. La adenosina es importante porque realiza un bloqueo auriculoventricular, ¿no?, de conducción nodal temporal. La amiodarona enlentece la conducción auriculoventricular, o sea, la conducción entre las aurículas y los ventrículos. Eh, este medicamento se encarga de reducir, ¿no?, la conducción eléctrica, a diferencia de la atropina que aumenta la velocidad de conducción. Esto es un juego, ¿no? A veces cuando el paciente está en estado crítico, está en estado de shock, o cuando requerimos de este tipo de medicamentos, ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, si ves que el paciente está agitado, está con un ritmo cardíaco, una frecuencia cardíaca elevadísima, está alterado, tú buscarías un medicamento que disminuya, ¿no? Que enlentezca la conducción, porque corre riesgo cuando está en valores normales. Pero asimismo, cuando el paciente está con una frecuencia cardíaca por los suelos, con una presión arterial por los suelos, la atropina es un medicamento que te va a ayudar a revertir, ¿no? Va a aumentar la velocidad de conducción. En este caso estamos en la velocidad de conducción eléctrica, ¿no? Y entonces el corazón va a empezar a latir más, habrá más flujo sanguíneo y el objetivo fundamental será elevar la presión arterial. El calcio es indistinto porque no proporciona ningún beneficio digamos, en este cuadro, ¿no? En el manejo de un paciente en su parte vital. O sea,
Tiene importancia de vida, pero o sea, para patologías determinadas. Vemos la epinefrina, también llamada adrenalina, que va a aumentar la presión aórtica a nivel, sobre todo la presión diastólica, ¿no? No administrar con sustancias alcalinas. La glucosa siempre es buena medirlo en sangre y corregir rápidamente, ¿no? Si estamos en niveles de hipoglucemia. O sea, un nivel, también podemos notar que, o sea, un paciente puede llegar a un estado de inconsciencia, un paciente por, digamos, a presentar un cuadro, una frecuencia cardíaca disminuida, una frecuencia respiratoria disminuida, por causas metabólicas. Una de ellas es la glucosa, tanto en pacientes pediátricos como adultos. eh, Hay patologías asociadas que va a hacer que la glucosa disminuya, baje, y el paciente cuando está con hipoglucemia, el valor normal, pues en edad pediátrica, es, tiene como punto de corte de 45. Si la digamos, si la glucosa está por debajo de 45, sobre todo en pacientes neonatos, en edad neonatal, y la frecuencia respiratoria es menos de 40, digo, la frecuencia, digo, el nivel de glucosa es menos de 45, se alterado porque, digamos, el niño tiene riesgo de hacer convulsiones. El niño puede presentar, puede estar en estado de inconsciencia, en soporte. Y en muchas ocasiones le das un caramelo o le brindas una solución azucarada y revierte su cuadro. Lo mismo que para pacientes adultos. En pacientes adultos el valor normal de la glucosa pues, está entre 70 y 110, pero hay situaciones donde el paciente está en cuadro de inanición, el paciente no come, no sé, por diversos motivos no comió 2, 3 días, la glucosa está baja y el paciente pues puede llegar a desmayarse, puede estar en estado de inconsciencia, puede estar en estado de alteración con, cuya frecuencia respiratoria, cardíaca está baja, entonces el paciente puede estar inconsciente, pero tú vas y le realizas un hemograma y evalúas, pues, aparte de descartar patología infecciosa, también ves si, digamos, el nivel de glucosa es el adecuado, y para tu sorpresa ves una glucosa en 20, pues obvio le vas a dar una solución glucosada, le vas a hidratar y el paciente va a revertir el cuadro. Es una causa también adicional a lo que a lo que viene a ser la predisposición de un paciente para realizarle un soporte vital avanzado. Esto puede ser por múltiples patologías, sobre todo nosotros, ¿quién regula todo esto del nivel de glucosa? ¿Qué glándula es la encargada de ver estos casos? Sobre todo el páncreas, ¿no? Que hay hormonas como es la insulina, como el glucagón, y este tipo de hormonas van a regular y es un juego, ¿no? Que uno aumenta y el otro disminuye el nivel de glucosa. Y hay patologías incluso pancreáticas que hacen que el paciente pueda tener constantemente cuadros de hipoglicemia. Y la hipoglicemia puede conllevar a un paciente a que tenga, a estar con cuadro de convulsiones en casos, o también en estados de inconsciencia, de letargia, de sopor. Y es importante realizar el dosaje de este medicamento, sobre todo en pacientes de edad pediátrica que es más sensible, ¿no? Son más sensibles los niños. La lidocaína, pues que es un anestésico que utilizamos que disminuye la automaticidad y suprime la arritmia ventricular. El magnesio, tratamiento para el famoso torsada de points, torsada de puntas. El bicarbonato y la vasopresina, ¿no? Que también puede ser eficaz para este tipo de eventos. Tenemos la parada cardíaca sin pulso, ¿no? Y también, igual, lo vamos a anotar acá, tenemos que ver el uso, igual que cuando veíamos el manejo en pacientes adultos, vamos a utilizar los famosos desfibriladores, ¿no? Que en su mayoría, pues, o sea, como van a poder ver, tienen dos paletas por lo general, que una se coloca a nivel en diagonal, uno va en el extremo, digamos, superior derecho, hacia la altura de la tetilla derecha, y el otro va en diagonal, ¿no? En la parte inferior, en diagonal. Ahora,
El tamaño no es, va a variar, ¿no? Para lo que es adultos, generalmente es de 8 a 10 centímetros, ¿no? Para mayores de 10 kilos. Y utilizaremos para pacientes, digamos, las paletas. A veces contar con material pediátrico es un poco engorroso y difícil, ¿no? Porque para tomar una buena presión arterial, una buena frecuencia respiratoria, digamos, un buen pulso, si bien es cierto, tenemos tensiómetro para la presión, el pulso oxímetro, ¿no? Tenemos eh, los brazaletes. Ahí varía, porque para un adulto es un estándar, fácil, pones y cambio para el pediatra, es lo mismo, no lo vas a tomar con el mismo tensiómetro. Si quisiese sacar la presión arterial a un neonato, que a un niño, un paciente de 5 años, tiene tensiómetros para su tamaño y también asimismo las paletas también, ¿no? Porque si tú vas a un bebé, le vas a poner la paleta de un adulto, lo va a cubrir casi, no tendría eficacia. Entonces, por eso te indican los tamaños, ¿no? Utilizarás paletas pediátricas infantiles para menores de 10 kilos y utilizarás la de adulto para los mayores de 10 kilos. La dosis, como se mencionaba ahí, ¿no? La dosis inicial va a ir de 2 a 4 joules por kilo de peso y no excediendo los 10 joules por kilogramo de peso. Ahí está la forma como les decía, ¿no? Se coloca en forma diagonal, ¿no? Uno generalmente en el extremo superior derecho y el otro en la parte derecha. Todo esto a nivel casi torácico, ¿no? Estamos viendo un paciente pediátrico. Son dos. Al colocar las paletas, este dispositivo, esta máquina, te realiza el proceso y te va a realizar el IKG y te va a decir, ¿no? Si amerita o no amerita realizar el paciente su RCP y hacer su descarga, mejor dicho, hacerle la descarga eléctrica. Eh, Cuando el paciente está en bradicardia, nosotros tenemos que identificarlo, ¿no? Y entender las causas respectivas, ¿no? Porque estas nos van a, digamos, cuando un paciente está con bradicardia hay una menor cantidad, una menor perfusión o una menor circulación de oxígeno, ¿no? Y nosotros debemos constantemente revisar el monitor para identificar, ¿no? Si está adecuado o no. Este monitor va a regular lo que es la presión y también asimismo la presión arterial, así como también la oximetría de pulso. O sea, este cumple funciones, ¿no? Esos, los monitores, ¿no? Cuando tú ves los monitores, van a agarrar qué tienen ahí, no solo te miden la presión arterial, sino también te miden la parte oxigenatoria y van manifestando. Es importante entender este tipo de ¿no? Equipos y asimismo identificar sobre todo la causa, ¿no? Que es importante, ¿no? Entender la bradicardia con pulso y pobre perfusión. Entonces, ¿qué decimos? Si es que nosotros encontramos que hay un compromiso cardiopulmonar continuo, eh, si nosotros vemos, hay que brindarle oxígeno, hay que primero ver si la frecuencia respiratoria es menos de 60 respiraciones por minuto, eh, y el paciente no, si está, digamos, en un valor normal, ¿no? Si es un paciente pediátrico, estamos hablando eh, menor de 6 años, los mencionaba, ¿no? Que la frecuencia respiratoria entre 40, digamos, si es un paciente menor de 6 años, consideraremos que era normal hasta 40 respiraciones por minuto. Y si es un paciente más de 6 años, lo consideramos como un paciente adulto, cuyo valor de respiración normal era de 16 a 20. Cambio uno menor de 6 años hasta el año, consideramos que el valor normal era de entre 30 a 40 respiraciones por minuto. Entonces acá lo que es la bradicardia, o lo que es la frecuencia cardíaca baja, se va a asociar con una menor perfusión sanguínea y con un menor transporte de oxígeno y por ende el paciente va a entrar en un cuadro de
dificultad respiratoria que le puede conllevar una insuficiencia respiratoria. Entonces, para eso debemos notar el compromiso cardiopulmonar, ¿no? Si es que se está manifestando con una hipotensión, eh, con una alteración a nivel mental y los signos de shock. Por otro lado, te estará llevando tienes que distinguir la taquicardia, ¿no? Igual la taquicardia vamos a encontrar una alteración, una frecuencia cardíaca elevada. Y al notar una frecuencia cardíaca elevada, vamos a notar que el paciente va a ser sugestivo de estar a un riesgo potencial de shock. Nosotros, para, ¿qué cosas yo debo tener en cuenta cuando realizo un cuidado después de reanimar a mi paciente? No debo tener en cuenta que la frecuencia inspiratoria de oxígeno debe mantenerse, debe ser más baja el FIO2, ¿no? O sea, el objetivo es el objetivo fundamental es que mi saturación de oxígeno esté por encima de 94. Y yo debo jugar con mi fracción inspiratoria de oxígeno que le debo brindar al paciente. Y eso me indica los niveles de oxígeno que yo le voy a pasar al paciente, ¿no? Porque a FIO 0,21 es el aire normal. Si yo le agrego 1 litro de oxígeno, estamos en FIO 0,24. Si le agrego 2 litros, 0,28. Y así va subiendo, ¿no? Y tú vas jugando la fracción inspiratoria de oxígeno con la saturación. ¿A qué rango? Entonces, el valor normal a nivel del mar, estamos hablando que debe estar el valor por encima de del 94%. Yo debo verificar mi vía aérea y también asimismo, si está conectado a un ventilador, debo monitorizar y ver adecuadamente que esté conectado en cada dispositivo en cada zona. La pseudoanalgesia también, ¿no? Debe ser adecuada. Le está brindando medicación, digamos, para mantener al paciente sedado, por ejemplo, para brindarle la oxigenación adecuada. Mi paciente, tenemos que tener por ende que el niño, el paciente de edad pediátrica es muy inquieto, no es como un adulto, ¿no? No te va a entender y el paciente se mueve y puede hacer un montón es muy dificultoso trabajar con él. Debo mantener mi gasto cardíaco adecuado, ¿no? La adrenalina en menos de 0,3 por microgramo por kilo por minuto es adecuado. La dopamina, si encontramos resistencia vascular, ¿no? La dopamina nos ayudará para aumentar la contractilidad, ¿no? Eh, También debemos adecuar, tener el cuidado de no ventilar excesivamente porque le vamos a llevar una hiperventilación y el paciente el oxígeno necesario para el intercambio gaseoso se altera, ¿no? Y encontramos trastornos ácido-base. Vemos un cuadro de hipotermia terapéutica, siempre y cuando el paciente predispone a riesgos de convulsión. Por eso es importante también mantener las funciones vitales, ¿no? Evitar medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Para mantener lo que es el gasto urinario por más de 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, con esto se acaba la presentación, se ha podido terminar como pueden apreciar, es un poco más, se hace un poco más, digamos, un poquito más complejo, no, se podría decir, no tan común porque los valores y los parámetros de un paciente en edad pediátrica no son los mismos de un adulto. Y entonces hay que tener la costumbre y conocer básicamente lo que es el tema de los valores normales en cuanto a la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. No es igual, ¿no? Como les mencionaba, los valores de frecuencia respiratoria oscilan por grupo etario, asimismo las presiones arteriales. Y el paso adecuado, como siempre, es intrahospitalario y extrahospitalario, o sea, como siempre se ha mencionado, ¿no? Asimismo, tener cuidado, los criterios, ¿no? Que deben tener en este caso. El paciente debe estar inconsciente, el paciente debe tener una frecuencia cardíaca baja y una frecuencia respiratoria disminuida, para yo recién catalogarlo como un paciente meritorio de realizar un famoso soporte vital pediátrico. Pero asimismo, también, como se ha mencionado, las causas más comunes de que requieran realizar un RCP
En edad pediátrica va a ser las causas respiratorias, ¿no? Que vamos a tener, por eso es que se hace hincapié en lo que todo es un cuadro respiratorio, donde vamos a llegar de un proceso de dificultad respiratoria que es por causas, por patologías respiratorias de la edad, nos lleva, en algunos casos, ¿no? Nos llevarán también a una insuficiencia respiratoria y, eso, y un shock. Ahora, realizar es similar, ¿no? O sea, vamos a realizar igual el nivel de compresiones, ¿no? Es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y si tenemos dos reanimadores, en este caso será 15 compresiones y 2 ventilaciones, cosa que no se podía hacer cuando estabas en un paciente adulto, ¿no? Ahora, recordemos acá frecuencia respiratoria adecuada. Igual, ¿no? Tenemos el uso del desfibrilador que te va a realizar el famoso el EKG, te va a realizar el trazado donde te va a distinguir los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables, ¿no? La, tenemos ahí la fibrilación ventricular, ¿no? Y la, encontramos ahí la actividad eléctrica sin pulso, como estábamos mencionando. Entonces van a ser meritorios de realizar el famoso la desfibrilación, para lo cual vamos a llevar a un cuadro de RCP, primero el RCP y luego si ameritaba la desfibrilación y luego brindaremos un soporte medicamentoso si ameritara, ¿no? Tenemos acá también lo que es este es el cuadro resumido, ¿no? Del cual sería bueno se pueda llevar eso en la clase, que la causa más fundamental de paro cardíaco o digamos y realizar un RCP en edad pediátrica es causa respiratoria, ¿no? Eso por lo general, ¿no? Eh, Se le va a brindar, ¿no? Las diapositivas para que lo puedan revisar, lo puedan entender y también brindarles algún tipo de información adicional, ¿no? Ya que es un tanto más complejo con los parámetros de los valores normales, ¿no? Entonces, alguna consulta, ya casi nos hemos pasado de la hora de esta revisión, realmente es un poco más bonita, pero a la vez un poquito más, más compleja. ¿Alguna consulta antes de terminar, ya porque ya hemos llegado a la hora? Igual se le va a dejar esto y alguna bibliografía adicional para poder complementar, porque realmente es un tema se hace complejo por el tema de los valores normales y que no estamos familiarizados. Para uno mismo también no es lo mismo manejar un paciente en la pediátrica que sus valores son por grupo etario, ¿no? Que los tienes que tener en la cabeza y bien claro, y recién actuar cuando estamos alterados. ¿Alguna consulta? Para ya poder finalizar porque llegamos a la hora. Bueno, las diapositivas lo voy a dejar, incluso lo que tengo en otro formato. Eh, bueno, eso sería todo, ¿no? Por el día de hoy. Igual les voy a compartir las diapositivas. No viendo alguna consulta, tenemos personalizado la presentación del día de hoy. No viendo alguna consulta, entonces damos por finalizada la clase. Igual se compartirá el material y información adicional para que puedan complementar, ¿ya?